en este video vamos a hablar sobre la etapa 2 y la etapa 3 de base de datos. A partir de una base de datos en blanco, al comenzar una sesión de trabajo en Microsoft Access 2016, aparecerá la pantalla inicial en la cual decidirás el tipo de base de datos en la que trabajarás. Empieza elaborando una base de datos dando clic en el botón Base de datos del escrito en blanco. Aparecerá la siguiente ventana. Access asigna en forma automática el nombre de database 1, pero si ya tienes elaborado un archivo con un nombre parecido, le asignará otro nombre consecutivo. La elaboración de una nueva base de datos puede realizarse en distintas formas. ¿Cómo cerrar una base de datos? La forma de cerrar una base de datos en Access es muy sencilla. Únicamente tienes que utilizar el menú Archivo y escoger la opción Cerrar. Es recomendable guardar los cambios que realizaste en los objetos que forman el archivo antes de cerrarlo. Edición de registros. Para modificar la información de una tabla de base de datos, explicaremos algunas opciones para lograr el cambio esperado. Para lograr los resultados esperados, utilizarás la cinta de opciones inicio y los grupos registros y portapapeles. Además, emplearás la cinta de opciones hoja de datos y el grupo de trabajo agregar y eliminar. Eliminar registro. Para eliminar un registro de una base de datos es necesario que primero lo selecciones y después lo utilices el botón de comando eliminar de la cinta de opción inicio. Se desplegará un menú de opciones en el cual seleccionarás eliminar registro. Insertar registro. Para insertar el registro en una tabla se coloca el cursor en cualquier campo y da clic en el botón de comando nuevo del grupo de trabajo registros. Aparecerá en la parte inferior de la tabla una nueva fila para capturar el registro. Otro procedimiento alterno es que selecciones un registro con el botón derecho del mouse y elijas la opción Nuevo registro del menú contextual. Importar tabla. Para importar una tabla de Access 2016 a Excel 2016, emplea la cinta de opciones datos externos y el grupo importar y vincular. Abre la base de datos que deseas importar, después abre la tabla en el área de documentos y da clic en el botón de comando Excel. Ordenar registros. Puedes ordenar los registros que forman una tabla o una consulta en una base de datos en forma ascendente o descendente. Para iniciar el ordenamiento de registros de una tabla, selecciona un campo en la base de datos. Filtros. Los filtros se emplean para observar una cantidad limitada de registros que cumplen con una condición particular. Botón filtro. Con el botón filtro selecciona un campo de base de datos, por ejemplo la columna factura, y da clic al botón comando filtro. Botón selección. Para realizar un filtro con el botón selección en la tabla, selecciona un dato del campo de la base de datos que vas a filtrar, da clic en el botón comando, selecciona el grupo ordenar y filtrar. Botón avanzados. Para definir y ejecutar un filtro utilizando el botón avanzados, coloca en la tabla de cursor en cualquier dato de la base de datos que vas a filtrar. Da clic en el botón comando avanzados del grupo ordenador y filtrar y elige la opción de filtro para formulario. Desactivar filtros. En la tabla aparecerán los filtros que cumplan con la condición y el nombre del campo de factura. Se activará además el icono de filtro que indicará que ese campo se ha efectuado un filtro. Clave principal. La inserción de una clave principal en una tabla te permitirá crear relaciones entre las tablas, la clave principal servirá como identificador de un campo de una tabla que agrupa relaciones con otros campos de otras tablas.